¿Qué es la neutralidad de la red? Es un tema medio técnico, medio complejo, pero tiene que ver con derechos digitales, con derechos que tenemos como ciudadanos y que podemos exigir. Y tiene que ver también con un acceso relativamente equitativo a Internet, a la información, a la velocidad a la que consumimos esta información. Es un tema muy interesante y hoy entra en vigor la ley en torno a neutralidad de la red aquí en nuestro país. Para mí es un gran honor, como siempre, tenerte en este espacio. Doctora Laura Coronado, ¿cómo estás? Feliz de estar con ustedes con un tema muy técnico, pero que a la vez nos abarca a todos nosotros. Y creo que es importante que todos tengamos más o menos visualizado qué es la neutralidad de la red y cómo se va a implementar en nuestro país y si efectivamente vamos a ganar más derechos o no. La neutralidad en términos lisos y llanos es como la electricidad. Oye, no me tienen por qué segmentar o fragmentar el uso que yo le doy a Internet. O sea, yo recibo la luz y yo decido si conecto una computadora o el refrigerador o el microondas. Y a partir de mi consumo me van a cobrar. Y en teoría está bien, pero como dicen, y aquí voy a utilizar esta frase muy coloquial, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, ¿no? Todos queremos un Internet que vigile, que tengamos mayor libertad de expresión, que tengamos privacidad, que no tengamos esta discriminación de contenidos, pero ¿cómo funciona el mercado en nuestro país? Todavía tenemos una brecha digital significativa. Estamos hablando de que aún después de pandemia solamente el 72% de la población está conectada. Y vamos a ver cómo estamos conectados y qué es lo que vemos. ¿Qué es lo que hacen mercadológicamente en las empresas de telefonía? Oye, te paqueteo, ¿no? Los famosos combos. Y entonces para que tú quieras acceder a Internet conmigo, pues te voy a vender la suscripción o te voy a incluir la suscripción de alguna plataforma de streaming. Okay. ¿Qué es lo que dice el IFT a través de estos lineamientos que, como tú mencionas, entran en vigor hoy? Oye, no, eso distorsiona el mercado. ¿Por qué? Porque estás dejando que ciertas personas solamente vean ciertos contenidos y eso crea una discriminación, crea una distorsión. Entonces, si a mí me incluyen en mi paquete, por decir la marca Netflix, pues nada más vas a usar Netflix o nada más vas a usar WhatsApp. ¿Por qué no Telegram o por qué no Claro Video o por qué no otra? Y entonces lo que dicen es, ya no paquetes esto, ya no lo fragmentes, que la gente elija. Okay. El problema es, ¿quién va a absorber ese costo? O sea, eso es lo que a mí me hace mayor ruido. Qué bueno que yo tenga dentro de un paquete de 300 pesos la suscripción incluida de 139 de Netflix y que pueda ver ahora que empieza en octubre a Luis Miguel, que ya es la versión final y voy a ponerme a llorar. Pero, o sea, hoy día eso estaría prohibido, pues, por los lineamientos que entran en vigor. Exacto, lo que te dirían es, ya no pongas esos combos. Y entonces estás acentuando la brecha digital en lugar de evitarla, no sé si me explico. Sí, claro. Porque el mercado funciona así. Las leyes de competencia desde los años 30, o sea, tienen casi 100 años, desde el Sherman Act, todas estas legislaciones de lo que se preocupan es del usuario, del consumidor. Y aquí parece que el IFT se queda a la mitad del camino y dice, vamos a crear piso parejo para los creadores de contenido y no está volteando a ver cómo va a reaccionar frente al mercado. En el IFT, quiero pensar en buena lead, están diciendo, oye, es que vas a llegar y te van a decir, con tu paquete tú tienes derecho a tantos minutos de mensajería, tantos para plataformas digitales y tú escoge cuál quieres. Pero yo creo que en la vida real no va a pasar así. Ahora, ¿qué otro tema abarca el asunto de la neutralidad de la red? Hay quien habla mucho del tema de los accesos a velocidades más o menos iguales, al tema de que no te puedan bloquear ciertos contenidos. Que fue una de las grandes discusiones. O sea, en realidad estos lineamientos tienen 5 años que se han estado litigando. Tenemos 2 años hablando de una consulta pública. O sea, se ha venido trabajando mucho acerca de estos lineamientos. Una de las grandes batallas que se dieron y que se ganaron es que lo que decía es que si había algún tipo de plataforma o de contenido que ponía en riesgo la seguridad nacional, se podía hacer más lento o bajarlo. Okay. Vamos a pensar que yo estoy en Twitter y que empiezo a tener un hashtag de Guardia Nacional y estoy hablando mal de la Guardia Nacional o estoy hablando en contra de la Guardia Nacional, pone eso en peligro la seguridad nacional y me dicen que Twitter no se vea, se vuelve más lento y entonces me quedo esperando a que descarguen los tweets y nunca pasa. Que era una iniciativa que había tenido el presidente Trump, el entonces presidente Trump. Eso no voló en México, bendito sea Dios. Okay. Pero perdimos en el camino otras batallas chiquitas o grandes como esta que te acabo de mencionar. Un avance que me parece significativo es que no te van a cobrar por las páginas de internet o las plataformas que tú utilices del gobierno, siempre y cuando tengan este convenio con las telefónicas. Okay. O sea, por el tema de COVID, oye, qué bueno que me meta yo a la página de salud y que pueda registrarme para vacunarme y que eso no me cobren por hacerlo. En tus datos. En mis datos. O sea, porque tú consumes los datos, hay que entenderlo, en nuestro celular de repente, ya no tenemos internet porque ya nos acabamos los datos. En teoría, si entramos a páginas de gobierno, esos datos no deberían de estar de contar, pues son gratis. Vamos a necesitar que firmen convenios a nivel federal, estatal o municipal. Okay. Oye, quiero pagar el predial, quiero pagar el servicio de agua y entonces
Entonces, eso en teoría no me tendría que costar. ¿Están obligados a hacerlo? Tiene que haber convenios. Y lo que van a hacer es ver el valor social. Y aquí viene otra cuestión que a mí me causa un poco de ruido, este tema del valor social, porque hablan de inclusión financiera y dicen todas aquellas plataformas que sirvan para que las personas sean incluyentes, pues entonces ya no van a cobrárseles. Pero ¿cuál es esta inclusión financiera? O sea, estamos hablando de Mercado Pago, estamos hablando de bancos, o sea, todavía no queda claro quiénes pueden entrar en ese esquema o no, y por qué inclusión financiera y no inclusión educativa. ¿Por qué no entramos a Khan Academy? ¿Por qué no metemos Google Classroom? O sea, ¿por qué ese valor social está ligado a la inclusión financiera y no a otros sectores? Que la idea es que, por ejemplo, pudieras entrar en el caso de inclusión financiera, porque entiendo que tampoco entendemos claramente, ¿no? O sea, que no ha quedado muy claro. La ley no es claro. Exacto. O sea, entiendo que si quieres hacer una transferencia, no te debería de costar el tema de datos de hacer la transferencia. Siempre y cuando la institución tenga ese convenio con IFT y la Telefónica. Y si no hay convenio... Pues sí te va a cobrar un banco y otro no. Y para el cual tampoco estamos obligados. Exacto. Y además, o sea, el convenio debería ser obligatorio, ¿no? O sea, pero es optativo. Debería de ser vinculante y yo creo que el banco va a querer hacerlo. O sea, vamos a quedar igual. O peor. ¿Por qué peor? Porque si a mí me dicen, puedes usar 10 gigabytes en lo que tú quieras, a mí me hablan en ruso. O sea, a mí dime, ¿tienes redes sociales ilimitadas o tienes tantos minutos de WhatsApp y yo sé cómo los utilizo? Claro. Pero aquí volvemos a qué fue el huevo o la gallina primero. O sea, ¿utilizo más WhatsApp porque me viene incluido gratis en mi paquete o porque todo mundo utiliza WhatsApp, me lo ofrece la Telefónica? Sí, claro. Y cuando quiere utilizar otro no se puede y entonces ahí también no vas a tener un piso parejo con las nuevas herramientas, no sé, como el Telegram o como las otras cuestiones, sí, o como Netflix o por qué no Blim o por qué no HBO o por qué no cualquier otro, ¿no? A ver, ¿por qué utilizo Netflix o por qué me llama la atención y no es comercial a Netflix? Pero estamos hablando de un mercado en México de 11 millones de usuarios, o sea, todavía falta muchísimo para la gran población más grande, que somos. ¿no? De hecho, Netflix. Es la más grande Netflix. Estamos hablando alrededor de 11 millones de usuarios partidos, o sea, divididos con todas estas plataformas. ¿Por qué prefiero Netflix? Porque tiene 4,000 películas frente a 370 que tiene Disney. Ok. Entonces, claro que el usuario dice, pues inclúyeme en mi paquete la Netflix, que tiene más. Sí, por supuesto. Entonces, no necesariamente el liderazgo de Netflix quiere decir que distorsione el mercado o que sea un monopolio o que vaya a vulnerar derechos de los consumidores. ¿Por qué quiero WhatsApp y no Telegram? Pues porque no todo el mundo utiliza Telegram. Entonces, mejor inclúyeme WhatsApp. Oye, ¿por qué quiero Facebook? ¿O por qué quiero otra plataforma? Cada usuario, en principio, lo que te dice la IFT es, vamos a tratar de hacer paquetes ad hoc. Lo que tú pones como incluido en tu paquete va a ser diferente al mío. Vamos a ver si efectivamente nos lo ofrecen y si todos vamos a tener el conocimiento y las ganas o si solamente va a ser más confuso y vamos a pagar más. Pues vamos a darle ahí seguimiento al tema. Muy interesante porque hoy pues, hay muchos asuntos al respecto, hay noticias. De hecho, desde la semana están anunciando este asunto de que hoy se entraba en vigor, en vigencia estas leyes, bueno, estos lineamientos, pero pues ahí está la explicación. Al final no quedó nada claro. No, quedó muy ambiguo y además no sabemos cómo va a reaccionar el mercado. O sea, si yo ya tenía un paquete, si me lo van a respetar o no, si tengo que ir a las oficinas a cambiarlo. Bueno, pues vamos a ver y ya lo estaremos platicando. Doctora Laura Coronado, muchísimas gracias. Te seguimos en tu red, ¿cuál es? Mil gracias, en @soy Lau Coronado, ahí seguimos el debate. Muchísimas gracias, doctora.